Solo vamos a recordar un poquito cómo calcular volumen, usando la figura geométrica. Digamos de que una pirámide, una prismoide, un cubo, por ejemplo. El primer punto que vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, lo que es movimiento de tierra, que es para el cálculo de volúmenes. El movimiento de tierra lo pueden generar en cualquier área de trabajo, ¿no? Tanto de obras verticales como obras horizontales. Desde la excavación para una viga sísmica, ahora que podemos ver el volumen que vamos a excavar a la ubicación de forma aleta, la conformación de una viga, podemos tener ese volumen de movimiento, ¿no? de suelo, de tierra, que le nombramos nosotros. Y en base a eso vamos a tener un costo, ¿verdad?, que vamos a asumir cuánto es el pago por movimiento por metros cúbicos. Eso se genera, digamos, a nivel de fundaciones para las obras verticales, pero también puede ser que antes se genere lo que es la plataforma, donde hay un movimiento de tierra que es para conformar o para mejorar el suelo. En el caso que sean así, entonces hay un corta y después relleno, conforma, y después viene la excavación de zapatas, propiamente de los puntuales y de vigas sísmicas. Todos esos son cálculos que nosotros podemos realizar como movimiento de tierra. Para obras horizontales, que son para carreteras, en estos puntos ya cambia porque la figura geométrica de una flexión transversal jamás se asemeja, ¿no?, a la parte, digamos, de una figura geométrica. Jamás se nos va a dar un triángulo, un cuadrado o una pirámide o una sección similar a un trapecio, ¿no? Jamás nos va a dar igual. Entonces, en movimiento de obras horizontales, los volúmenes son, por gráficas geométricas, son aproximados. Es aproximado. Y lo que hacemos es calcular de varias maneras y sacar el promedio. Entonces, en eso, por ejemplo, una sección ya dibujada, una sección tipo, una vista de y esta es la sección dibujada de una sección transversal. Tengo 5 metros para acá y 5 para acá. Ese es el terreno natural. La sección que voy a tomar en cuenta puede ser que esté por acá, ¿no? Por ahí, digamos. Imaginen que esté por ahí. Ahora, esta es mi sección típica de corte y de relleno, ¿no? Entonces, esta área que está aquí, digamos, yo la puedo asimilar de que sea, digamos, un triángulo, rectángulo, pero jamás va a ser igual a un triángulo, ¿no?, por la forma de la superficie. Entonces, por esa razón, el cálculo del área es aproximado. O sea, tomo en cuenta las medidas de la forma en la figura como que si fuera un triángulo, y lo calculo como que fuera un triángulo rectángulo. Es por esa razón que no es exactamente lo que yo calculo, es lo que ya es real al volumen o al área de la superficie en lo que es corte, relleno, movimiento de tierra en obras horizontales, porque son la conformación de la superficie jamás va a tener una figura geométrica. Por esa razón, el concepto viene, digamos, del movimiento de tierra, que es el monte,
es corte. Y si dicen terraplén, es que es relleno, ¿no? Hay unos términos ahí que usan algunos colegas. Nosotros decimos corte y relleno. Otros dicen descapote o desmonte. Desmonte y terraplén. Según donde estudia, donde la terminología de cada zona o de cada país, usamos algunos términos diferentes que llegan a lo mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, esta tablita, digamos, algunos factores promedios según los tipos de suelo. Digamos, cuando es arena, tierra común, arcilla, roca, los factores de esto es, digamos, el volumen, cuánto aumenta o disminuye según el tipo de suelo a una hora de ser estado natural al moverse, ¿no? Entonces, si este es el factor de ello, esto sería lo abundado, ¿no? ¿Cuánto aumentaría según el volumen a una hora de estar ya en el movimiento, al cortarlo? Entonces tenemos el ajustamiento y el abundamiento. Algunas, digamos, usamos algunos métodos geométricos, como decir el triángulo, que es base por altura entre dos, el trapecio, que es un medio por, digamos, en este caso, digamos, el trapecio, ¿no? Un medio de la altura o un medio por la base menor más la base mayor por la altura. Entonces, vamos a ver alguna gráfica, por ejemplo. Y en este caso, cuando el terreno es uniforme, pero eso en este caso. Esta gráfica, digamos, de una carretera. Los movimientos de cálculo de las carreteras, yo, digamos, no asumo de que voy a hacer una cuneta, que lo voy a hacer para no la pantalla completa, el archivo completo, profesor. Vamos a darle. Por ahí. Por ejemplo, esta parte. Aquí. Digamos, cuando hay una sección transversal, pues yo no voy a considerar que aquí va la cuneta, ¿no? Vamos a ir en esta parte de aquí. Una cuneta, aquí otra. Me interesa la forma geométrica. Claro. Cuando yo tengo esta figura, puedo determinar, por ejemplo, que la profundidad del corte, que sería la altura D, ¿no? La altura. El ancho que tengo del rectángulo sería el ancho de la carpeta de rodamiento o la calzada, sería esta parte, ¿no? Ancho de calzada, digamos, de línea de borde de cuneta, tengo que sería aquí, ¿no? Este punto, a este otro, ¿no? Tengo aquí, ¿no? El ancho de la calzada. Este ancho de la calzada sería rectangular. Y después la inclinación del talón, que sería el valor Z. Ese Z sería en base al porcentaje de inclinación de la pendiente que tenga. Ese talud, esa inclinación va en dependencia de quién. Dependiendo del tipo de suelo. Según si es así, entonces más inclinación. Si es algo rocoso, entonces se deja una pendiente mayor inclinado, ¿no? Menos inclinado, que va casi recto. Pero eso se hace en estudios del suelo para sí mismo hacer los cortes de talud. Entonces, para yo calcular el área de esto, se toma como que si fuera un trapecio, ¿no? Base mayor y base menor. Base menor sería este dato. Pero en este caso, la base mayor estaría de todo esto. Entonces, en términos generales de todos estos datos, sería ZD, esta distancia. Entonces tendríamos B más 2 veces ZD por la altura, entre 2.
Lo decimos entre 2 porque consideramos que estamos promediando esta parte, ¿no? Esta distancia. Estamos promediando de que esta altura, en base a este triangulito, estoy haciendo, calculando este triángulo, ¿no? Y este otro. Por eso entre 2, ¿no? Entonces la fórmula está escrita aquí más. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos esa fórmula? Observemos. Por ejemplo, ahí está. 2 metros aquí, 6 de este 2 y esta es la altura. Entonces dice que el área es 28.40. ¿Cómo la aplicamos? Entonces el área igual 1/2 de el dato de B, que sería 6 metros, entre 2 por la altura 1 más la altura 2, dice. Es por lo que lo hacemos en horizontal, ¿no? Luego, más de la otra distancia por el X1 y la X2. Aquí está la forma. Estoy en el otro caso. Es aquí. Está la fórmula de que era 1/2 del valor de la distancia, de este valor, ¿no? Que está aquí, de altura. Ya, en otros términos, vamos a ver que aquí, vamos a escribir. La fórmula quedaría aquí, 1/2 de la base más, como que tengamos la base mayor por la altura. Ese sería el trapecio. En este caso aquí, B más 2 veces es porque esta B mayor sería igual. El B es esta parte inferior, ¿no? Igual, ¿no? De aquí a aquí. Por ejemplo, este dato corresponde a la base mayor, ¿no? Es toda esta pieza de aquí. Corresponde a estos datos, ¿no? Que es B más 2 veces ZD, ¿no? Todo eso corresponde a la base mayor. Y la base menor, que sería esta parte de aquí. Tenemos esos dos puntos. Entonces el cálculo haría en términos generales 1/2 de la base mayor más la base menor por la altura. Ese es un área del trapecio. Sustituyendo datos serían 6 más esto vale 2 por 2 serían 4 más 6, 12, ¿verdad? Más 6, todo eso multiplicado por el valor de D. El valor de D era de 3 puntos y pico. 3.554 valor de D, que es la altura. Esa altura es el valor de D. Este dato de aquí. Y un 0.5 que es 1/2. Tenemos ese que es el área 28.42. Ahora, para los casos, digamos, aquí tenemos dos ejemplos que son así unas secciones uniformes. Para el caso de ¿cuánto?
¿Lo calculó? Es 6, digamos, quitan las medidas. 6, 2 y 2 y altura 3.554. Serían 6 más 4. 10 sería. 10 más 6 sería, porque la base menor, por la altura entre 2. Que es 0.5 la fórmula, o un medio, o 0.5. Ok. Sí, sí, ahí tienen que tener el cuidado del paréntesis, de que le suma solo las dos bases y después va por multiplicado. Le da ese mismo 28. Sería medio por 10 más... ¿A cuánto tiene que dar? 28.42. Okay. Sí, esa es milésima, sí. Es probable que tenga algún redondeado que haría así, ¿no? Okay. Ahora, digamos, la otra gráfica es el caso de que este me llama el corte, este es de relleno, por ejemplo. Los primeros dos casos, corte. Para el segundo caso, sección de 3 niveles, para corte, ¿no? Profesor, lo que se calculó de primero, ¿para qué era? ¿Para corte? Sí, corte. Los dos son cortes, ¿no? Los dos ejemplos. La figura uniforme, ¿no? Es corte. Y la fórmula, espere. Esa es la... Un trapecio, ¿no? La fórmula N es un trapecio. Lo único que aquí está como 0.5, que es un medio, ¿no? Por la altura. La fórmula entonces sería un medio por B mayúscula más B y por la altura. Correcto. Pero eso es para el trapecio. Esa fórmula es para un trapecio, sí. Que es esta misma gráfica aplicada. Para el caso que traen 3 niveles diferentes en la figura. Por ejemplo, aquí tengo esta gráfica. Tengo, digamos, una base menor y una base mayor, pero tengo desde el centro del eje una altura diferente a la altura lateral. Entonces, en este caso vamos a tener H1 y H2 y una de valor de altura también el centro. Y en esto vamos a tener dos valores de X. Como va a variar la longitud de los laterales por respecto a la altura, la pendiente, entonces los valores de X van a variar. Entonces, en este caso, se aplica que, digamos, voy a tener que calcular como que calcule dos áreas diferentes. Observen aquí, voy a tener un factor común que sería un medio.
un factor común, ¿verdad? Un medio. Y entre el corchete voy a tener la base entre 2, ¿verdad? Por la H1 más H2 más el valor de D de esta otra altura por X1 por X2. O sea, hace invierte, ¿no? Como que si estuviera yo haciendo un promedio de cálculos de área. Si observan, el valor de B, que es esta distancia, la voy a multiplicar por H1 y por H2. Ahora, el valor de D, que es esta altura, voy a multiplicar por X1 y por X2. O sea, vuelvo a lo mismo, va a ser por altura, como que fuera un rectángulo. Miren, lo observan aquí, va a ser por la altura promedio de H1 más H2. Miremos bien aquí de esta forma, ¿no? Si tengo la base 1, altura 2, no. Todo esto está entre 2. Porque tengo B medio, ¿no? B medio, que es esta longitud, por la altura promedio de H1 y H2. Luego tengo más, dice la otra, el valor de D, que es esta altura, en el ancho, ¿no? Ahora promedio el ancho, que es X1 más X2, y todo esto dividido igual. Va en función de que estoy dividiendo. Pero aquí lo considero, solo en uno lo divide, ¿no? Pero aquí asumo como que si fuera un rectángulo. Saco estas dos longitudes del azul. Ya no toma en cuenta como que voy a esta altura es la promediada, ya que este restante de aquí le ajusta para el otro, ¿no? Como que fuera un ancho promediado. Entonces, estas dos áreas como que se hayan calculado aquí un rectángulo y aquí un triángulo. Al final toda esta parte digo que entre 2, un medio de todo eso es mi área de esa gráfica. Son maneras de ecuaciones matemáticas que aplicadas a la superficie en lo que es movimiento de tierra. Parte. Por ejemplo, aquí aplica unos datos, ¿verdad? Con números para hacer el ejemplo, el cálculo, ¿no? Pero aquí para el caso, digamos, otro caso que sea para corte o relleno con diferentes niveles de superficie. Y aquí para 5 niveles. Imaginen que tengamos una superficie bastante irregular. Entonces ahí tenemos diferentes niveles. Y tenemos distancias diferentes en la base como en la parte superior. Y entonces aquí si hacemos varias combinaciones de productos. Por ejemplo, en este caso la distancia 1, partiendo del centro, y la distancia izquierda y distancia derecha, lo pongo desde el centro, tanto como la base, le digo base media. Entonces la base voy a multiplicar por la altura, y en primera de la banda de izquierda por FI, por esta altura, ¿no? Del centro.
y lo que hago es sumatoria de área. El valor de la base por HC. HC, ¿cuál es la altura central? Ya que tomo en cuenta el ancho de la base menor por la altura del eje central, más la banda derecha por la altura del extremo, ¿no? Partiendo del vértice donde llega el extremo de la banda, de la base, esa altura FD. Todo eso se calculan como área, ¿no? Como producto. Y son promediadas. Pues tengo aquí la base por esta altura, un rectángulo. Hago 4 cálculos en rectángulos. Por ejemplo, aquí tengo el primer rectángulo, sería este. Este sería un rectángulo que sería la B por HC, base por altura. Ahora, el otro rectángulo que yo formo es el de este señorito. Partiendo de esta forma que no. Pero tomé de arriba. Partiendo de acá. Ese rectángulo que es de la distancia izquierda, el ancho de la banda izquierda por FI, que sería esta altura de esta esquina. Luego tenemos este otro rectángulo, ¿sí? La banda derecha por FD, que es otra altura. Entonces, hacemos cálculo de 3 rectángulos. Se suma y lo divido entre 2. De 5 por... Están calculando, a ver. Se durmió. Ese archivo está en Classroom, ¿verdad? ¿Ah? El archivo está en Classroom. Este archivo no lo he subido todavía. ¿Lo va a subir? Sí, sí. 3.8 9 6 es ahí 4.199 4.5 18. Vamos a ver. No podemos escribir siguiendo la fórmula, dice que es un medio. Profesor, a mí me dio... metro cuadrado. En metro, no, porque es área lo que estamos calculando ahí. Sí, como área entonces. Metros cuadrados, es área. Es que el metro cúbico es el volumen. Sí, Si no me equivoco. Aquí es suma, pero es que aquí es suma. Esta área más esta otra área más esta otra área, entre 2 es un metro cuadrado. ¿Sí? Aquí está metros cuadrados, pero como es suma, se suman todos. Aquí es un medio, ¿verdad?
de DI, que esta distancia es 4.518, ¿no? Eso me da a mí lo que sale ahí, que dice que A es igual a 31.6. Eso me da a mí. Por 4.19. Sí. Ese sería el primer dato. Y aquí, como es metro por metro, te da metros cuadrados. Después, como vas a sumar la base, que sería este dato 6 por esta otra altura. Sí. Sería ahí 6 por 3.89. 89. Sí, 6 por 3.89. 3.89 más Más 5. la banda derecha. Sí, 5 más 5 por 4, por 4.19. 19. Sí. Y ahí ya, sí, ya eso da a 31.68. 31. Punto Todo 68. esto quedaría en sumatoria. De metros cuadrados, pero como es suma, entonces quedaría, se mantiene el metro cuadrado. Okay. Entonces, hay otros métodos que son por coordenadas. Por ejemplo, para calcular esa área, digamos, de estos puntos por coordenadas de X, Y y Z, ¿no? Entonces, aquí en este caso, con las coordenadas de X, Y nada más, tenemos lo siguiente, que el producto, digamos, cuando yo tengo coordenadas, por ejemplo, este mismo gráfico, vamos a poner aquí, o la teoría, método de coordenadas para cálculos de área, usando para múltiples niveles. Este principio es el mismo que se usa en las poligonales. Se dispone de coordenadas X, Y, estaciones, elevaciones, y se aplica en la fórmula de área. La sumatoria del producto de X por Y menos la sumatoria del producto de Y por X, entre 2. Se puede iniciar por cualquier punto. Recuerde que solo las coordenadas del punto inicial son iguales que el del punto final. La disposición de las coordenadas deberá ser de la igual manera: XA de YA, XB entre YB, ¿no? XC entre YC. O sea, aquí el producto crudo que, digamos, recuerden que el inicial, yo debo, digamos, las coordenadas de A de estar repetida en B para ir a hacer el producto. En este caso, cuando hacemos eso, es que yo voy a multiplicar aquí, ¿no? Este con este en cruz, X por Y, ¿no? Y aquí para repetir el final, y tengo, digamos, el valor de XY, y después al contrario, usando, digamos, en sentido contrario el producto en este sentido, y tengo los otros valores. La sumatoria, digamos, de ese producto, de esas coordenadas de estos puntos, voy a tener la sumatoria de los dos y voy a restar esta sumatoria menos la otra entre dos. Por ejemplo, no sé si van a calcular. Esto se ve, digamos, en la topografía 1, en lo que es cálculo de área. Entonces, esto ya usted, supongo que ustedes ya lo recuerdan, ¿no? Cómo calcular áreas por coordenadas.
cuando hacían las proyecciones de X y Y. Entonces, por ejemplo, ahí está. Pero en este caso es bastante complicado porque se lleva a un cierta cantidad de tiempo estar calculando áreas, ¿verdad? ¿No? Porque se genera una tabla. Imagínate hacer en 1 kilómetro 10 secciones a cada 100 metros, ¿no? Pero si lo hago las secciones transversales a cada 10 metros serían 100 cálculos de esto, ¿no? Para cada sección. Llevaría mucho tiempo. Entonces, por esas condiciones es que solo debemos de saber hacerlo, cómo se calcula, qué es lo que se hace en los cálculos, para un replanteo rápido de algún punto necesario. Ya todo esto se hace en software, ¿no? Yo les recomiendo que ya desde ahorita, topo 1, topo 2, que ustedes terminen, busquen cómo ver tutoriales de Civil 3D, cómo generar esta parte en media hora, como lo que voy a hacer tal vez en una semana, calculando todo esto, yo lo puedo hacer en media hora, en un programa. Pero sí, el programa hace lo que nosotros le indiquemos. Si nosotros le insertamos cualquier valor, eso lo va a dar de resultado. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer en el programa para que nos dé resultados positivos. Entonces veamos la parte de cálculo de volumen. Les voy a indicar algunos métodos, ¿no?, de cálculo rápido, ¿no?, lo que es plataforma, algunos volúmenes o áreas, ¿no? Por ejemplo, algún solar, cómo sacar el volumen apromediado según las elevaciones que pueda tener las 4 esquinas, según el nivel que yo quiero nivelarlo. Entonces tenemos para volumen métodos promedio de área extrema, método de los prismoides y método de las curvas de nivel. Son 3 métodos que lo podemos usar para los movimientos de tierra, digamos, cuando voy a hacer un relleno o corte de algún solar o propiamente de las carreteras. Este caso es similar al que vimos de primero, nada más que está inverso, ¿no? Este está en relleno, una forma uniforme, ¿no? Este otro, digamos, la sección de la carretera y la sección del cauce. Dos secciones, uno en corte, la misma figura, la misma forma, tanto de la carpeta del rodamiento y la del cauce, ¿no? Una sección de trapecio. Entonces ahí tenemos aquí, por ejemplo, otro similar al perfil que les mencionaba yo, ¿no? Que puede estar en una línea inclinada y lo que hace es idealizar la forma de un triángulo, tanto de corte como de relleno. Entonces aquí, por ejemplo, la velocidad, por ejemplo aquí aquí para calcular volumen, el volumen, digamos, la área, por ejemplo, que aquí teníamos los trapecios, entonces solo vamos a multiplicar por la profundidad o por el ancho, según como estemos calculando el área, ¿no? Aquí calculamos el área de un trapecio, entonces solo vamos a multiplicar por la longitud de ese tramo y ya tenemos el volumen. En este caso aquí digamos, tenemos una sección transversal. Entonces aquí lo que hacemos es, si hay 2 secciones transversales, voy a calcular el área de corte y la de relleno, y según ese volumen de relleno, el área, ¿no?, de relleno más el área de corte, voy a tener dos
de 2 secciones. Entonces voy a tener, digamos, el volumen de relleno de la sección 1 más el área de relleno de la otra sección, y lo que hago es sumársela y promediarla para multiplicarla por la longitud y ahí tener un volumen aproximado. Esta es otra forma de tener una sección transversal, digamos, de carretera, ¿no? Que es talud y talud al otro, siempre en el mismo sentido. Este otro en el otro sentido, ¿no? Talud, plataforma y talud en otro sentido. Y la superficie puede ir en esta forma, ¿no? Los métodos de los primoides, ya vamos a ver a los primeros cálculos para los volúmenes. Entonces aquí tenemos un gráfico. Por ejemplo, tengo el área 1, que sería la estación, por ejemplo, la estación 00, por ejemplo. Y la estación 0 más 010 puede estar aquí al final. Y va a tener 2 secciones transversales. Ya calculada la área 1 y la 2, lo que voy a hacer es promediarla. O según las dimensiones, calcular el área media. Y según eso yo puedo determinar que el área 1 más el área 4 veces el área media más el área 2, todo eso entre 6 me da el volumen de eso. También puedo hacer lo siguiente: promediar la área 1 y la área 2, hacer el área promedio por la longitud que tengo. Y estaría calculando ese volumen también. No sería esa forma. Vamos a escribir algunas elevaciones. Suponiendo, digamos, que este sea el nivel de la superficie, que aquí tenga, digamos, 99 y 98. Aquí está 98.5. Está 97. Y me digan que mi nivel de corte todavía sea abajo del 97.25. Abajo, ¿no? De aquí. Del punto 97 yo voy a cortar 25 centímetros abajo todavía. Entonces, este sería mi nivel de corte, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto sería esta altura de aquí, de corte? A ver, joven. Como dice, profe. De los 60. Dice que estos son los puntos de las 4 esquinas, digamos, que yo tengo la elevación de la topografía. De aquí es 99, aquí es 98, 95, aquí es 97. Pero a mí me dice que va a hacer el mejoramiento del suelo desde este punto, del 97 hacia abajo, al punto 25 todavía abajo de corte. Entonces quiero ver cuál es la altura aquí de corte. Sería punto 1.75. Okay. Eso no, profesor. 98, 97, Profesor, ¿esos números los está sacando usted así por así o cómo? es que esta es la elevación y yo la asumí ahorita, pues 98.5, 98. Pero, digamos, en un terreno puede que haya diferencia entre 5 centímetros, 10, 20 metros. Suponiendo que es una cuadrícula. Claro. De 99 a 97, un bastante alto, un corte, no de 2 metros. Y aquí estaría punto 25. Entonces, por
ejemplo, que sea, digamos, una cuadrícula que sea 10 metros, o de 20 por 20. Vamos a traer algo de 20 para que no... Una cuadrícula de 20. Existen varias maneras, ¿no?, de calcular. Y esta, que yo saque mis distancias promedio, ¿no? La media es que yo saque el área que está aquí al centro. Cuando digo áreas promedio, voy a calcular esta área 1. ¿Verdad? Entonces ahora, ¿cómo calculamos esta área de aquí? Esta área de aquí. Vamos a calcular esta área. Calculamos esta área. ¿Cómo la calculamos? Como que 20 de longitud, ¿no? En cuadrado. Para calcular esta área sería lo siguiente. Calcular esta área 1. Asumiendo que esta altura es 1,75, puede tener lo siguiente. Un área mayor, una altura, sería 1,75 más 125, ¿no? ¿Por cuánto? ¿Cuál es este caso? Sería por 20. Todo esto lo voy a dividir entre 2. ¿A qué se asemeja? A un triángulo, a un trapecio, ¿no? Que está de esta forma. Si ya hago mi gráfica del trapecio, esta figura, ¿no? Tengo el 1,75 aquí, el punto 25 y mi altura total es 20. Me dio un trapecio y aplico la fórmula de trapecio: base mayor, base menor, de la altura, pero eso sería la primera. Voy a buscar una calculadora. Vamos a hacerlo rapidito, porque no perder tiempo. Ya 1,75 más 0,25 igual por 20. Por 2, 4, entre 2 a 2. 40 entre 2. Sería 20. Profesor, ¿qué está a la par del paréntesis? Un 21. Ah, Lo que está ahí a la par del paréntesis es un 21. 20. 20. Es la distancia que hay entre 98 y 97. sí. Entonces sería el área 1 igual a 20 unidades cuadradas. O el siguiente. Tendríamos 2,25 más 1,25. Ya, 2,25 más 1,25. Por 20 entre 2 sería 35. Se daría 25, ¿no? ¿de cuánto?
A 25 me da a mí. O es 2.25 más A 15. 1.25 por 20 Sí, por 20. entre 2. Entre Ah, sí, 2, 35. 25. 35, 25 metros cuadrados. Ahora, voy a sumar las dos áreas, entonces para el volumen, igual. El área 1, área 2, en este caso, se promedia las dos áreas por la profundidad que es 20 metros. Entonces tendríamos dos áreas. 20. A 550. 550. Este es el volumen de tierra. Este es el metro del área promedio. Es metro cuadrado, profesor. Este volumen. Es cúbico porque es volumen. Ah, La área de metro cuadrado. Entonces, igual puede hacerlo esta otra sección, calculando aquí esta área de aquí, este lado, de este otro, y pueden comprobar si les da igual, ¿no? También podemos hacer el de las áreas medias. De las áreas medias usando, por ejemplo, promediando esta altura aquí, de 2.25 a 0.25 buscando el punto medio, ¿no? Yo busco esto de aquí. Entonces, esta altura, ¿cuánto es? Igual aquí busco la altura media de este punto. Busco esta altura, la base va a ser la misma longitud. Entonces aquí, ¿cómo calcularía? Tener la altura media. El área media. ¿Cómo calcular esta altura ahí, este punto? Cada uno calculaba 10 metros, ¿no? 10 metros. Esa Ahí serían 10. Ahí serían 10. Correcto, a 10 metros, ¿cuánto es esta altura? Entonces, hacemos una relación de una regla, ¿no? ¿Cuánto es esta altura? Hacemos lo siguiente, ¿no? Para este caso, tengo que tengamos esto. Si yo le resto el punto 25 de esta línea inferior, ¿sí? Estamos. Y así que aquí es 2 metros, ¿no? El punto 25 se restaría y quedaría en 2 metros. Aquí usando un poco la lógica. Entonces, a 10 metros, y aquí es 0, y son 20 metros, entonces a 10, ¿cuánto sería? Si son 2 metros los que quedan, estaría a 1 metro por aquí, ¿no? A la mitad. ¿Tiene lógica esa parte, no? Sería 1 Sí, metro. sí, ingeniero. Entonces, la altura aquí entonces sería ¿cuánto? 1.25. Estaría incrementando después esta otra parte, este punto 25.
que sería de la línea que se genera en este corte. Este punto 25 que está ahí. O sea, sería 1 metro más los punto 25. Entonces esa sería la altura media entre estos dos secciones, en esa sección. ¿Cuál sería la altura media? Aquí tenemos 1.25 y 1.75. Y aquí cambia, ¿no? El sentido. Porque ahí a punto 25 sería punto 50. Profesor, Diferente de altura. Ajá. mire, usted ve que sumado así de las dos formas, o sea, como dice 0.25 más 1.75, da bastante. Yo lo puse de 2.25 a 0.25 y no Pero me no da da. a eso. O Aquí sea, la sumando las área. dos áreas me da 500 cerrados. Aquí sería 2.25 más punto 25 Sí, por da 20 0.50 por 20 entre 2, entre dos. Sí, da 30. da 30. Vamos a Sí. anotar. Ajá, y la otra, aquí, 1.25 más 1.75 por No, 20. el primero da 25, profesor. Esta área. Sí. Sí, el de 2.25 a 0.25. Ajá. La 25. Sí, No, vos estás calculando la área, esa área de ahorita. Sí, sí, esta de aquí está el. Sí, ahorita el profe está buscando la área, ahí la central, intermedia. Sí, que está, sí, el área media aquí. Entonces, pero él está comprobando si da el mismo volumen. Está bien que lo haga. Entonces, mm, entonces aquí tendríamos lo siguiente. Esta altura sería el 98 a 95, sería 1.25. Si yo resto esa altura, estaríamos el triangulito, digamos, en esta forma. 1.50. Es punto No, 50 no, la no. diferencia. Punto 50, no, punto 25, 75 sería punto 50. Que quiere decir que a 10 metros, ese es punto 25, lo que corresponde. Y punto 25 más 1.25 sería punto 1.50 la altura del punto medio. Hay unos que también pueden promediar, digamos, 1.25 más 1.75 entre 2. A ver cuánto es. También lo Y pueden hacer. sería 1.50. Sí, Porque 1.25 más 1.75 son 3. Y entre 2, 1.50. también lo podemos hacer así, ¿verdad? Un promedio. Altura promedio. Entonces ahí tenemos la altura promedio de aquí que es 1.50. 1.50. Correcto. Y ahora ahí lo que se Y tenemos necesitaría es uno. 1.25 y 1.50. Sí, Ahí se correcto. suman entre 2 y por 20, ¿verdad? Por 20, correcto. Ahí tendríamos el área media. Y ahí está todo, ¿verdad? Ahí sí ya está todo calculado. Pues, Ahí sería el excepto área la... media y calculamos el volumen, que el volumen es igual, dice, está este volumen, que sería L entre 6, digamos, el ancho, 6 veces la longitud de ahí, entre 6, por el área 1, ¿verdad? Más 4 veces el área media, más el área 2. Ahí tendría el área. Tiene que dar similar a él o igual. Entonces el área media sería 1.50 más 1.25
Sería igual a 2.75 por 20, ¿no? 20, 55 entre 2. 27 puntos tanto. Esta es fórmula para la área media, ¿verdad? Está en 27 puntos tanto el área media. 27.5. Entonces, aplicando la fórmula, me queda igual, ¿no? Sería el área 1, que es 20 más, sería aplicando la y aquí, Ese de aquí, hay que solearlo. entre 6. El área 1 es 20 Tome. más 4 veces el área media, que está 27 más el área 2, que es 30, 35. ¿Qué fue lo que hizo de ahí de último? No capté yo. ¿Qué? ¿Qué es esta parte, no? La fórmula dice que L, para el cálculo, digamos, las áreas medias, L entre 6, o sea, la longitud entre 6 por el área 1 más 4 veces el área media más el área 2. O sea, sumo la área, aquí multiplico 4 por el área media, 4 veces. Sería 20 el área 1 más 4 veces el área media más el área 2 por 20 entre 6 y me va a dar los 550. Profe, la asistencia solo la va a tomar por plazo. Por las clases, en Classroom, sí. Entonces ahí estaríamos hablando de las áreas medias. Era igual que el 550 me dio, profe. sí. Ahí puedo comprobar que por los dos métodos da igual. Miren cómo fue Ya todo, ¿verdad? que sacó ahí la altura promedio, restó, por ejemplo, allá el 98 menos 95, 98.5, le da .50. Y ahí va a ser que, digamos, 98.5 es .50 la diferencia. Entonces, al centro, a 10 metros, si es 20, entonces quiere decir que a 20 está haciendo .50. A 10 metros sería .25. Por la parte gráfica. Pero también puedo hacer lo siguiente, sumar 1.25 más 1.75 entre 2, ya me da, igual me da. Hacerlo promediado. De las dos formas, pues. Ya eso es todo, ¿verdad, profe? Sí, eso Sería, pues, sería todo por hoy.